Celine destruyó la confianza de miles de fans con una prueba que ella misma subió sin darse cuenta. Y lo más brutal de todo es que nadie tuvo que buscar en archivos oscuros ni revisar grabaciones de hace meses. La subió ella. Desde su teléfono, desde su cuenta, en un domingo aparentemente normal, sin calcular lo que estaba entregando al mundo entero para que lo archivara, lo comparara y lo usara exactamente en su contra. Y si ya sientes esa indignación subiéndote por la garganta con solo escuchar eso, comenta aquí abajo lo que piensas, porque lo que te voy a contar ahora mismo va a hacerte ver a Celine con ojos completamente distintos, y lo que viene después ya no tiene vuelta atrás para ella. Esto tiene capas, muchas capas, y el problema con Celine es que cada vez que el público empuja un poco, aparece otra. Una imagen que no cuadra. Una declaración que choca contra la anterior. Una historia de Instagram que deja exactamente la pregunta que ella necesitaba que nadie hiciera jamás en voz alta. El escándalo de esta semana no cayó del cielo. Llegó porque hay una audiencia que lleva meses acumulando piezas, comparando fechas, guardando capturas, esperando que todo encajara de una vez. Y esa audiencia acaba de encontrar lo que buscaba. Prepárate. Porque lo que viene es devastador, y cada detalle que te voy a dar lo subió ella sola sin que nadie tuviera que buscar nada en ningún lado. Hay un momento en este tipo de historias en que la narrativa que alguien construyó con meses de trabajo colapsa de golpe, sin advertencia, por una cosa pequeña que pasó desapercibida en el momento equivocado. Para Celine, ese momento fue un domingo de campo. Imágenes sueltas, aparentemente sin importancia, del tipo que cualquiera sube sin calcular lo que está documentando para el mundo. Pero dentro de esas imágenes, había algo que cambió el tono de toda la conversación de una manera que ya no admite marcha atrás posible. El público lo vio, lo archivó, lo comparó con todo lo demás que ella había dicho. Y lo que encontró al comparar es lo que tiene a miles de personas hablando de Celine hoy, pero no de la manera en que ella hubiera querido que hablaran en ningún universo paralelo. La conversación que se abrió esta semana era exactamente la que ella más necesitaba evitar. Y la abrió ella sola con su propio teléfono en su propia cuenta, en un día que parecía completamente inocente desde afuera. El problema arranca desde adentro del reality. Desde el primer momento en que Celine empezó a hablar de sus condiciones de salud dentro de la casa de los famosos, el público la escuchó con atención, la creyó. Muchos la defendieron con una intensidad que ahora, visto desde afuera con todo lo que ha salido esta semana, es difícil de procesar emocionalmente. Porque esa credibilidad que construyó semana tras semana, esa imagen de mujer con limitaciones reales y una historia personal genuina que el público podía verificar y respaldar, fue exactamente el material con el que sus detractores empezaron a trabajar cuando la realidad comenzó a agrietarse por los bordes. La imagen que proyectaba era sólida, coherente, bien construida, demasiado bien construida, dirán ahora muchos de quienes la apoyaron con tiempo, con energía y con su credibilidad personal puesta detrás de su nombre en conversaciones que costaban algo defenderlas. Y si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Celine, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de todo lo que pasó dentro de ese reality. Una de las primeras grietas que el público señaló fue el tema de la casa hogar. Celine lo mencionó dentro del reality con emoción visible y sostenida frente a las cámaras. Lo usó como parte de su historia personal, como algo que la definía, que la mostraba como alguien con valores concretos, con generosidad activa, con un vínculo real y documentable con los más vulnerables. Y el público salió a verificar. Porque así funciona esto ahora sin excepción. Cuando alguien hace una declaración de ese tamaño frente a millones de personas, hay miles de cuentas dispuestas a rastrearla hasta encontrar algo que la confirme o que la contradiga. Las casas hogar que reciben apoyo de figuras públicas tienden a mencionarlo con detalle. Lo publican, lo agradecen en redes porque una mención de alguien conocido les trae más donaciones, más visibilidad, más ayuda concreta para las personas que viven ahí. Pero en las redes de la casa hogar que Celine mencionó frente a las cámaras, el silencio fue total.
Ninguna publicación que respaldara lo que ella dijo. Ningún agradecimiento en ninguna dirección. Ninguna mención. Y ese silencio empezó a pesar sobre toda la narrativa que ella había construido tan cuidadosamente. Hay quienes argumentan que existe algo llamado privacidad, que Celine pudo haber pedido discreción, que hay personas que ayudan sin necesitar reconocimiento público, y que eso no es sospechoso en sí mismo. Eso es verdad en abstracto y en muchos contextos, pero el problema aquí es específico y concreto. Celine no habló de esa casa hogar como algo privado que guardaba para ella. Lo usó dentro del reality. Lo puso sobre la mesa cuando le convenía narrativamente. Lo convirtió en parte de su historia pública, frente a las cámaras, dentro de un juego donde la empatía del público decide quién se queda y quién sale. Cuando algo se usa para construir una imagen dentro de un reality transmitido a millones de personas, ya abandonó el terreno de lo privado sin posibilidad de regreso. Y eso el público lo sabe, lo siente. Y cuando no encuentra el respaldo que debería existir si la historia fuera verdadera, la incomodidad no desaparece sola. Se asienta, crece, espera el momento para estallar con toda la fuerza acumulada. Y el momento llegó esta semana. Este escándalo tiene mucho más adentro de lo que parece desde afuera. Pero la historia de la casa hogar fue solo el primer aviso. El primero de varios, porque después llegó algo más. Algo que el público encontró en el lugar donde menos esperaba encontrarlo. En las propias historias de Celine, subidas por ella misma, sin calcular lo que estaba documentando para el mundo que la observaba con una atención que ella claramente no calibró ese domingo. Y lo que vieron ahí cambió el tono de toda la conversación de una manera que ya no tiene vuelta atrás, porque hay una distancia enorme entre no encontrar pruebas que confirmen algo y encontrar pruebas que lo contradigan de forma directa y visual. La primera deja espacio para la duda y para la explicación. La segunda no deja nada que explicar con comodidad. Y eso es lo que pasó esta semana con una precisión que nadie desde afuera podría haber diseñado mejor aunque lo hubiera intentado. El público que lleva semanas acumulando piezas estaba observando su cuenta con una atención que Celine claramente no calculó cuando subió esas imágenes de Domingo Tranquilo. Cada historia, cada detalle, cada encuadre, todo quedó archivado antes de que hubiera tiempo de borrarlo. Y el rompecabezas empezó a armarse solo, pieza por pieza, con una precisión que nadie desde afuera podría haber diseñado mejor. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto, así que comenta ahora mismo, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo, y lo que más va a doler a quienes la apoyaron semana tras semana con votos reales. Dentro de la casa de los famosos, Celine dijo que no podía manejar, que su condición se lo impedía, que los carros y ella tenían una relación imposible, una limitación real, algo que formaba parte de su cuadro de salud de manera concreta y verificable. El público lo procesó como parte de su historia, como una de las piezas que componían la imagen de mujer con limitaciones genuinas que ella construyó con tanta consistencia semana tras semana frente a las cámaras. Nadie fue a cuestionarlo en el momento, porque la narrativa era coherente, y había otras cosas en juego dentro del juego que consumían la atención de todos. Pero el reality terminó, Celine salió, y siguió subiendo historias de Instagram como cualquier persona que quiere mantener presencia con su audiencia después de meses de exposición pública. Historias aparentemente inocentes, sin cálculo aparente, del tipo que todo el mundo sube en un domingo tranquilo sin pensarlo demasiado ni medir lo que está documentando para los ojos que la siguen. Y lo que apareció en esas historias fue lo que cambió todo en segundos cuando alguien lo notó y lo comparó con lo que ella había dicho dentro del reality frente a millones de personas. Lo que apareció fue un día de campo, imágenes sueltas, aparentemente sin importancia, del tipo que cualquiera sube sin calcular lo que está dejando registrado para siempre en las pantallas de miles de personas que ya tenían razones para mirar con detención. Pero dentro de esas imágenes, alguien notó algo que Celine no calculó en ningún momento cuando subió todo eso desde su teléfono. El punto de vista de una de las historias era desde el asiento del conductor. Ahí estaba, claro, limpio, sin posibilidad de interpretación alternativa. Y después, vinieron más imágenes
que confirmaban lo mismo desde distintos ángulos. El cabello recogido, luego suelto, luego de un lado. La música cambiando de canción en canción durante un tiempo que el público midió con una precisión que Celine no anticipó cuando decidió subir ese contenido sin calcular sus implicaciones. Una canción, otra, suficientes canciones para cubrir 1 hora, 2 horas, un recorrido real, sostenido, al volante, durante un tiempo que nadie que simplemente salió 10 minutos podría justificar de ninguna manera. Caminos largos, ida y vuelta. Manejar durante horas, con música, con cambios de peinado que marcan el paso del tiempo, sola, sin que nadie lo supiera, excepto que ella misma lo subió todo en tiempo real sin darse cuenta de lo que estaba documentando para el mundo entero que la estaba observando. El contraste cayó con una precisión que nadie podría haber calculado mejor desde afuera. Celine no dijo que no le gustaba manejar. No dijo que prefería evitarlo cuando podía encontrar alternativas. Dijo que no podía, que su condición se lo impedía de manera real y concreta. Y esa distancia entre no querer y no poder es exactamente la que el público lleva meses midiendo en cada cosa que ella hace y dice desde que salió del reality. Cuando alguien usa una limitación de salud para generar empatía dentro de un reality donde los votos del público son el mecanismo de supervivencia y cada punto de simpatía cuenta de manera cuantificable semana a semana, y después aparece manejando durante horas en sus propias historias de Instagram subidas desde su propia cuenta, la reacción del público tiene una lógica que es imposible desactivar con explicaciones tardías ni con contexto adicional. Porque la evidencia la subió ella, con su teléfono, desde su cuenta, sin filtros ni edición que la alejara de la realidad. Y el público que la vio no esperó para archivarla y ponerla junto a todo lo demás que había acumulado durante semanas. Las capturas viajaron solas, rápido, sin que nadie tuviera que organizar nada porque la indignación hacía ese trabajo sola. La audiencia que la había defendido con más fuerza fue la primera en compartirlo en todos lados. Hay algo en este momento específico que vale la pena mirar con cuidado porque dice mucho sobre cómo funciona la relación entre un público que vota semana a semana y la persona en quien deposita ese voto y esa energía y ese tiempo real. El acto de manejar en sí mismo no es el escándalo que tiene a miles de personas hablando esta semana. El escándalo es la declaración previa, es el contexto exacto en que esa declaración fue hecha. Es el mecanismo que la rodea, un concurso donde la empatía tiene un valor cuantificable y medible semana a semana, en forma de votos que deciden quién continúa dentro del juego y quién sale sin posibilidad de regreso. Celine presentó esa limitación en ese contexto. La presentó cuando más necesitaba que el público sintiera algo genuino por ella. La presentó cuando su posición dentro del reality dependía directamente de que las personas que la miraban desde afuera decidieran que merecía quedarse. Y ahora el público mira las imágenes desde el asiento del conductor y hace la única cuenta que tiene sentido hacer con los datos que ella misma entregó sin que nadie se los pidiera. Esa cuenta no le sale bien a Celine por ningún ángulo que se mire sin importar desde dónde la observes. Eso es exactamente lo que Celine entregó sin querer en ese domingo de campo que parecía completamente inocente desde cualquier ángulo externo. La confirmación que el público llevaba semanas buscando sin encontrar de manera tan directa y tan visual y tan imposible de cuestionar. Manejar durante horas, al volante, con música cambiando de canción en canción, con el punto de vista desde el asiento del conductor capturado en sus propias historias de Instagram, subidas desde su propio teléfono. Ella misma lo subió, sin cálculo, sin advertencia. Y si crees que Celine debe responder públicamente por todo lo que ha salido a la luz esta semana, comenta lo que debería hacer, porque esta historia no ha terminado, y aquí no vamos a dejar de seguirla hasta que haya una respuesta que esté a la altura de todo lo que el público que la apoyó merece escuchar. Las reacciones no se detuvieron cuando las imágenes comenzaron a circular. El hilo de comentarios que acompaña cada nueva pieza de este caso lleva días creciendo en una dirección que Celine no puede controlar desde su propia cuenta ni desde ningún espacio que ella administre directamente. Porque cuando la conversación ya no vive en el espacio que puedes silenciar o moderar o borrar,
cuando vive en los comentarios de otras personas, en los foros donde se archivan capturas y se comparan declaraciones con fechas y horas precisas, en las cuentas dedicadas a documentar inconsistencias de manera sistemática, en los grupos donde se organizan las piezas del rompecabezas sin que nadie tenga que coordinar nada porque la indignación hace ese trabajo sola con una eficiencia que ninguna campaña de relaciones públicas puede igualar, ya no tienes herramientas disponibles para administrarla desde afuera. Solo puedes esperar que baje por sí sola. Y esta no está bajando. Cada día que pasa sin una respuesta coherente y directa, el ruido sube un poco más con nuevas piezas que el público agrega al archivo que ya existe desde hace semanas y que esta semana se volvió imposible de ignorar para cualquiera que siga de cerca esta historia. Hay algo en la situación de Celine que coloca a sus críticos en un lugar deliberadamente incómodo, y vale la pena nombrarlo sin rodeos porque ignorarlo sería deshonesto con la conversación completa. Usó la salud como argumento narrativo dentro de un concurso donde la empatía del público es moneda de cambio literal y cuantificable. Eso hace que señalarla venga siempre con el riesgo de parecer que se está atacando a alguien por sus condiciones médicas, que se está siendo cruel con alguien vulnerable que merece protección. Pero lo que el público señala aquí con tanta energía y tanta insistencia no es la condición en sí misma. Lo que señala es el uso, el momento elegido, la precisión con la que esa vulnerabilidad específica apareció exactamente cuando necesitaba votos para sobrevivir dentro del juego. Exactamente cuando su posición dentro del reality dependía de que las personas que la miraban sintieran algo real por ella. Y cuando la misma persona que declaró una limitación específica frente a millones de personas aparece después en sus propias historias, demostrando que esa limitación no existe de la manera que describió, con tanta precisión emocional frente a las cámaras, el debate deja de ser sobre salud y pasa a ser sobre honestidad. Sobre qué se dijo exactamente, cuándo se dijo, frente a quién se dijo, y para qué se dijo en ese momento preciso cuando los votos dependían de cada punto de empatía que el público decidiera entregar. Esa distinción importa, mucho. Y el público que la apoyó lo sabe mejor que nadie porque estuvo ahí semana tras semana. Porque hay algo más que este escándalo dejó visible esta semana, algo que va más allá de una sola declaración contradictoria sobre manejar en un domingo de campo. Lo que quedó expuesto fue un patrón. Celine construyó dentro de la casa de los famosos una imagen sostenida de limitaciones, de vulnerabilidad específica, de condiciones que la hacían diferente a los demás concursantes de una manera que generaba empatía automática cada vez que las mencionaba frente a las cámaras con la emoción exacta que la situación pedía. Y esa imagen funcionó. Funcionó porque el público la creyó sin cuestionar porque la presentación era coherente y sostenida. Funcionó porque los votos llegaron semana tras semana de personas reales que pusieron su tiempo y su energía en sostenerla dentro del juego. Y ahora que una de las piezas centrales de esa imagen aparece cuestionada directamente por sus propias historias de Instagram, el público se pregunta cuántas otras piezas estuvieron construidas con la misma lógica de precisión narrativa. ¿Cuántas declaraciones dentro del reality? ¿Cuántos momentos de emoción frente a las cámaras que el público recibió como genuinos y defendió en conversaciones difíciles? ¿Cuántas historias personales que llegaron exactamente en el momento en que ella más las necesitaba para sostener su posición dentro del juego, fueron calibradas con la misma precisión que falla ahora porque la cámara del carro apuntaba desde el asiento equivocado en un domingo que parecía completamente inocente? El patrón que queda visible cuando se junta todo es lo que más incomoda a quienes la apoyaron de buena fe. Y luego está el tema que más duele a quienes la defendieron con genuinidad semana tras semana: la conversación sobre los votos. Esto lleva días creciendo en redes desde muchos ángulos distintos y sin coordinación visible aparente entre quienes lo señalan, y apunta a que Celine tuvo ayuda que el público común no tuvo acceso ni conocimiento de que existía. Votos comprados, o algo que se le parece tanto que la diferencia práctica es difícil de señalar con claridad desde afuera. Personas movilizadas de manera organizada y sistemática
con recursos que iban más allá de lo que sus seguidores genuinos podían activar solos desde sus casas, votando con sus propios medios. Y la evidencia que el público usa para sostener esta conversación con tanta insistencia es sencilla y visible para cualquiera que compare los números. Después del final de La Casa de los Famosos, el apoyo que Celine recibe en redes no corresponde al volumen de votos que supuestamente obtuvo durante el reality semana tras semana. Las entrevistas grandes que deberían seguir a alguien con ese nivel de apoyo no llegaron. Los proyectos nuevos que normalmente aparecen cuando una figura sale bien posicionada de un reality de ese tamaño no llegaron. La ola que normalmente cambia carreras y abre puertas de manera definitiva simplemente no apareció después del final del programa. Y para mucha gente, esa ausencia habla más alto que cualquier declaración oficial podría hacerlo ahora mismo. Absolutamente demoledor lo que esto implica cuando se pone junto a todo lo demás que ha salido esta semana. Porque si los votos fueron inflados artificialmente de manera sistemática, entonces todo el arco narrativo de Celine dentro del reality fue parte de una operación que el público que la apoyó financió con su tiempo y su energía sin saberlo ni consentirlo en ningún momento. El público que votó por ella de buena fe semana tras semana no es un número abstracto en una pantalla. Son personas reales que pusieron horas de su vida en sostenerla dentro del juego desde afuera, que la defendieron en conversaciones difíciles con amigos y familiares que no la apoyaban y que ahora tienen razones para señalar que tenían razón en sus dudas. Que pusieron su credibilidad personal detrás de la imagen que ella proyectaba con tanta consistencia dentro del reality. Y esas personas tienen ahora en sus manos las imágenes que ella subió, la declaración que ella hizo dentro del reality, y la distancia entre las dos piezas que no cuadran de ninguna manera que ella pueda explicar con comodidad. Una distancia que no pueden ignorar aunque quisieran hacerlo para proteger el tiempo y la energía que invirtieron en apoyarla. Nadie puede pedirles razonablemente que lo olviden como si nunca hubiera pasado, ni como si las imágenes no existieran. Y cuando alguien intenta minimizarlo con argumentos del tipo, todos cometemos errores, o hay que entender el contexto completo, el público que estuvo ahí semana tras semana, que votó y que defendió, y que invirtió semanas de atención genuina en su historia personal dentro del reality, sabe con exactitud qué fue lo que pasó, y cuándo pasó, y por qué pasó en ese momento específico. Ese público tiene memoria, y también tiene capturas de todo. Ahora mismo, cada movimiento que haga Celine llega cargado con el peso de todo lo que salió esta semana, sin que ella pudiera controlarlo ni anticiparlo. Si habla, sus palabras se comparan contra las anteriores que están archivadas con fechas y contextos precisos. Si guarda silencio, ese silencio se lee y se interpreta, y se agrega al archivo que el público está construyendo con sus propias palabras, y sus propias imágenes, y sus propias contradicciones visibles. Si sube historias de Instagram, hay ojos entrenados que miran el encuadre y el punto de vista, y el fondo y los detalles que antes pasaban desapercibidos, porque nadie tenía razones específicas para buscarlos con esa atención. Ese filtro ya existe sobre todo lo que ella publique desde ahora en adelante. Y Celine lo instaló ella sola con ese domingo de campo, con ese punto de vista desde el asiento del conductor que nadie le pidió que subiera, con esas canciones contadas una por personas que ella nunca imaginó que estuvieran mirando, con esa precisión y con esa memoria, para comparar lo que veían con lo que ella había dicho meses antes, frente a millones de personas dentro del reality. Cada historia que suba desde ahora llega con el peso de esta semana pegado encima de manera permanente. Eso no se borra con tiempo ni con proyectos nuevos, ni con ninguna declaración cuidadosamente redactada por su equipo, porque las imágenes ya están en el archivo público y el público que las tiene sabe exactamente lo que significan cuando se leen junto a sus propias palabras. Aquí entra la pregunta que muchos han dejado de hacer en voz alta, pero que vive debajo de todo este escándalo sin que nadie logre ignorarla del todo, una vez que la escuchan planteada con claridad. Si Celine construyó esa imagen de vulnerabilidad con la precisión que el patrón sugiere cuando se juntan todas las piezas, si la casa hogar que no aparece en ninguna red y las imágenes desde el asiento del conductor
son parte del mismo mecanismo narrativo que funcionó también durante semanas dentro del reality. ¿Qué otras cosas dentro del programa estuvieron calibradas de la misma manera para llegar en el momento exacto en que necesitaba que el público sintiera algo por ella? ¿Qué otras limitaciones presentadas frente a las cámaras con la emoción exacta que la situación pedía? ¿Qué otras historias personales que el público recibió con genuinidad y defendió en espacios donde defenderlas costaba algo, tenían detrás la misma lógica de construcción cuidadosa que esta semana quedó expuesta por un domingo de campo que parecía completamente inocente? Esa pregunta no tiene respuesta fácil ni cómoda, pero el hecho de que exista, de que sea imposible de ignorar una vez que alguien la plantea con las imágenes encima de la mesa y las declaraciones del reality encima de la misma mesa, ya dice algo irreversible sobre la relación que Celine construyó con las personas que la apoyaron durante meses, con algo más que palabras. Con tiempo real, con votos reales, con defensa genuina en espacios donde defenderla tenía un costo personal concreto para quienes lo hacían sin saber lo que estaban sosteniendo. Y eso es lo que no suelta el público que la apoyó. Porque Celine tiene opciones ahora mismo, y ninguna de ellas es cómoda ni libre de costo. Si dice que mejoró de la condición que describió dentro del reality, tiene que explicar por qué no lo comunicó a quienes la apoyaron, creyendo en una versión de su historia que ella misma presentó como definitiva y real frente a millones de personas. Si dice que fue malinterpretada por el público que la escuchó y la creyó, tiene que enfrentar sus propias imágenes cuadro por cuadro con la música contada canción por canción y el punto de vista desde el asiento que no admite interpretación alternativa cómoda. Si guarda silencio esperando que el ruido baje solo, ese silencio se convierte en otra pieza del archivo que el público está construyendo sobre ella con sus propias palabras, sus propias imágenes y sus propias contradicciones documentadas con fechas y contextos precisos. Cada camino disponible tiene un costo que no puede evitar pagar. Y el costo más alto de todos no lo paga ella. Lo pagan quienes estuvieron ahí defendiéndola semana tras semana, sin saber que la historia que defendían tenía fisuras que ella conocía y eligió no mostrar cuando tenía la oportunidad de hacerlo de manera honesta. Celine construyó algo durante semanas dentro de la casa de los famosos con una consistencia y una precisión que el público admiró y respaldó con tiempo real y con votos reales y con defensa genuina en espacios donde defenderla costaba algo concreto. Pieza por pieza, declaración por declaración, limitación por limitación, colocada exactamente cuando más la necesitaba para sostener su posición dentro del juego. Y lo desarmó ella sola en un domingo de campo, manejando durante horas por caminos largos con la música cambiando de canción en canción, mientras alguien, en algún lugar frente a una pantalla, contaba las canciones y comparaba lo que veía con lo que ella había dicho meses antes frente a millones de personas que la creyeron y la votaron. El error no lo cometió nadie que la perseguía desde afuera esperando encontrar algo. Lo cometió ella, con su teléfono, desde su cuenta, en un día que parecía completamente inocente. Las capturas ya están en el archivo del público que la apoyó. Y ese público sabe exactamente lo que está mirando cuando las lee junto a sus propias palabras desde el reality. Eso no se borra.